Bendiciones, hermanos, un gusto poder verles. Bueno, ya los saludé al inicio, pero les vuelvo a bendecir, a dar la bienvenida. Nuestro pastor Christopher en este momento está en Guatemala, le manda saludos, está en el retiro pastoral. Ya aproximadamente el día de hoy en la tardecita, en unas horas más, ya debiera emprender el vuelo de vuelta y estaríamos recibiéndolo mañana acá en Chile. Así que le manda saludos y bendiciones a usted. Muchas gracias. Veo una cara nueva. Hermano, ¿cuál es su nombre? Hermano Fernando. Toda la iglesia Familias de Paz, Centro Cristiano Internacional, le quiere decir con mucha, pero mucha alegría, bienvenido. Ahí acérquense, hermano, a bendecirlo, a abrazarlo, a mostrar el amor de Dios. Aleluya. Un gusto poder verle, hermano. Bienvenido acá a la casa del Señor. Saludamos también a los que nos están viendo por la transmisión online, por YouTube. Eso, vaya nomás, acérquese, bendígale, salúdele. Usted es bienvenido en este lugar. Muy bien. Ya, hermanos, vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. La tele es un poquitito más chica, pero nada nos impide de estar en comunión y de buscar de nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. La palabra de hoy es de un asunto tan importante que marcó la historia en un antes y un después. Es un asunto tan importante que nuestros calendarios se rigen por ese evento. Es un asunto tan importante que marcó nuestra vida en un antes y un después. Y si aún no lo ha hecho, lo va a hacer. Porque no hay evento más grande en la historia de la humanidad, del universo, como este. Y es el sacrificio de Cristo. Amén. Voy a correrla para acá. ¿Alguien tiene que pasar la diapositiva? Bueno, vamos a comenzar con una breve historia. Recuerdan que la hermana Susi la semana pasada nos dijo que el apóstol siempre decía que estuviéramos atentos para agarrar la bendición, la palabra que sale desde el altar. Bueno, le invito a que tengamos esa misma actitud. Si hay oposición del enemigo, es porque bendición de Dios hay para nuestras vidas. Así que estemos atentos a la palabra. Ahí puede ir anotando usted en su libreta. La idea es que estemos bien atentos a la palabra. Amén. Entonces, vamos a comenzar con una historia. Y esta es la historia de un hombre que trabajaba en la industria ferroviaria. Trabajaba específicamente en monitorear cuando un puente levadizo de estos que se abren y se cierran. Su labor era estar en la cabina de control y cada vez que venía un tren sonaba ping, ping, chuc, 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 se escuchaba, él tenía que apretar un botón para que bajase el puente y el tren pudiese pasar. Esa era la función aquí del hombre. Aquí como vemos en la imagen. No sé si se alcanza a ver, pero más o menos para ir imaginándonos. Fuera de esto, este hombre tenía una familia, era una persona como cualquiera de nosotros. Tenía amigos, pero por sobre todo tenía una esposa y tenía un hijo. Tenía un hijo al que amaba mucho. Un hijo chiquitito, de unos 8 años. Su esposa tenía problemas de fertilidad, así que lograran tener al hijo fue un gran gozo para él y por eso lo amaba mucho, mucho, mucho. Y un día, la madre tenía que hacer un trámite, tenía que ir al centro, tenía que hacer un par de cosas, unos papeles, así que mandó al hijo con el papá. ¿Ya? Le pidió si lo podía cuidar un rato. Y el papá, por supuesto, estaba contento de poder tener a su hijo ahí y le mostraba, le decía, mira, esta es la cabina, aquí yo aprieto los botones, cuando entonces viene el tren yo aprieto y acá se baja el puente. Y el niñito estaba contento.
Y le dijo, ten cuidado, porque si te pones debajo del puente, eso te puede aplastar, eso es peligroso. No hay que jugar por ahí, porque cuando viene el tren eso se baja. Y el niñito le dijo, sí, papá. Pero el niño, en su inocencia de niño, estaba jugando, empezó a correr y por accidente cayó en esa parte donde bajaban los puentes. Y no podía salir, porque era más alto que él, entonces alguien tenía que sacarlo. Entonces el niño cayó y además venía un tren. Se escuchaba que venía chuc, 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 y se escuchaba ping, ping, lo típico cuando el tren se acercaba. Entonces el niño ahí atrapado, el tren inminente, y cuando su padre se dio cuenta de esto, entró en un pánico, entró en una angustia, porque se tenía que enfrentar a la decisión más difícil de su vida. Y esta decisión era bajar el puente para que se salvaran las 200, 300 personas que habían en el tren, pero al costo de matar a su hijo, o bien no bajar el puente para no aplastar a su hijo y que su hijo se salvara, pero esas 200, 300 personas que venían en el tren se iban a morir porque, como no estaba habilitado, el tren se iba a descarrilar, se iba a caer, explosiones, muerte. Entonces, por un accidente, se llegó a una trágica decisión. Ese mismo día, 200, 300 personas llegaron sanas y salvas a sus casas, llegaron sanas y salvas a reunirse con sus familias, pero ese mismo día un padre perdió trágicamente al hijo que más amaba, a su único hijo. Esta es una historia terrible, una historia muy trágica y que nos hace reflexionar, nos hace pensar en primer lugar, ¿lo habríamos hecho nosotros? Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de aquel hombre, ¿habríamos apretado el botón para salvar a esa gente al costo de nuestro hijo? ¿No? Yo tiendo a pensar que no, pensando, ¿qué decidiría yo? Probablemente no. Otra pregunta es, ¿alguien lo habría hecho por nosotros? ¿Conocemos algún amigo, familiar que lo haya hecho por nosotros? O sea, que lo hubiese hecho. Y la tercera y última pregunta, y la más importante, ¿cuál es el más grande acto de amor que alguien haya hecho por nosotros? ¿Cuál es el más grande acto de amor que han hecho por nosotros? Gracias, José. Nosotros como cristianos tenemos la respuesta, y es el sacrificio que hizo Dios entregando a su único hijo. Y este versículo, que estoy seguro que usted lo puede recitar con los ojos cerrados, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el más grande sacrificio. Esta es la más grande muestra de amor. Y en esto nos vamos a sumergir el día de hoy. Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso nos dice el apóstol Pablo. Pero nos hemos puesto a pensar, ¿por qué necesitamos ser salvos? Nosotros vivimos la vida tranquilo acá en una ciudad chiquitita en Chile, San Felipe, estamos lejos de la capital, lejos del puerto de Valparaíso. ¿A quién le hemos hecho daño? ¿Por qué necesitaríamos ser salvos? ¿Se han hecho esa pregunta? Analicémoslo. ¿Ustedes ven a esta persona de aquí? ¿Sí? Poniéndose lentes, sacándose lentes para alcanzar a ver. Él es Jean-Jacques Rousseau. Él es un hombre que participó en la Revolución Francesa, donde hubieron cientos y quizás miles de muertes de personas bajo la guillotina. Y en medio de este cambio político, de pasar a la democracia, de todas estas cosas, él escribió muchas cosas que hoy en día se enseñan en los colegios. Aproximadamente en primero medio uno pasa Revolución Industrial, Revolución Francesa, y dentro de eso aparece este personaje. ¿Qué nos dice él? Nos dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es lo que lo corrompe. ¿Será verdad eso, no? ¿No? Vamos,
El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Es decir, que si usted nunca hubiese entrado en sociedad, usted sería una persona completamente buena. Eso nos está diciendo él. Y eso es lo que nos dice el mundo, eso es lo que nos dice el enemigo, eso es lo que se quiere enseñar a través del humanismo en los colegios. Pero veamos qué es lo que dice Dios. Nos vamos a ir a Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y nos vamos a ir a Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la visión que encontramos en la Biblia es completamente opuesta a la que nos está diciendo acá este caballero con peluca divertida. Nosotros no somos buenos por naturaleza, nuestra naturaleza es la que está corrompida. Desde que Adán y Eva pecaron, la maldición y el pecado y la muerte entraron en la humanidad. Y desde ese punto, nosotros estamos corrompidos. Por eso lo que aquí dice, que la sociedad es lo que nos corrompe, incorrecto. Lo que Jesús nos dice es que desde aquí, desde nuestro corazón, salen los malos actos. No es que alguien me haya inducido a pensarlo, no, de aquí nacen. Entonces, hemos nacido en pecado y nuestro corazón constantemente tiende al mal. Ahora, si recordamos, la pregunta inicial era, ¿por qué necesitamos ser salvos? Y les voy a proponer que hagamos una radiografía del ser humano. Así como cuando uno va al doctor y está como, ay doctor, parece que tengo neumonía, estoy tosiendo mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar una radiografía para ver cómo está por dentro. Hagamos lo mismo, pero con el pecado. Porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, entendamos por qué estamos destituidos. Aquí nosotros tenemos el estándar moral básico, que son los 10 mandamientos. Bueno, acá no están los 10, acá hay un extracto de los 10 mandamientos. Pero la idea es que vamos contrastándonos, a ver cómo están nuestras vidas respecto de esto. En primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes podrían decir, no, pero hermano, yo no tengo budas en la casa, no tengo figuras de la Virgen, no tengo imágenes físicas, no tengo dioses delante de Dios, como nos dice acá el mandamiento. Entonces, yo estoy salvado, no tengo problema. Pero la verdad es que tener dioses ajenos delante de Dios va mucho más allá de eso. Un Dios es aquello en lo que nosotros pensamos constantemente, a lo que le entregamos la mayor parte de nuestro corazón. Lo tenemos en un altar en nuestro corazón, le entregamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros recursos. Y bajo esta definición, nosotros sí hemos tenido dioses ajenos delante de Dios. En primer lugar, uno mismo, el egocentrismo, el pensar que yo estoy primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto y después tú. Y el enfoque soy yo, y que es mucha de del razonamiento de los libros de autoayuda que existen hoy en día. También un deporte, por ejemplo, podría ser un Dios para nosotros. Yo apoyo, voy a poner, no sé, Unión San Felipe. A mí me gusta Unión San Felipe, voy a ver todos los partidos, me agarro a pelear con la gente afuera del estadio con tal de demostrarles que este es mi equipo, y constantemente estoy simplemente hablando de eso y mi vida comienza a girar en torno a eso. En ese caso, ¿qué se convirtió en un Dios? El equipo de fútbol. Y llévelo a cualquier otra área de su vida. Cuando idolatramos a otra persona, idolatramos a un papá, a un hijo, a un hermano, a un amigo. Incluso las redes sociales pueden convertirse en dioses ajenos delante de Dios. Si estamos constantemente, uy, ¿qué subió esta persona? Estoy mirando, subió una foto, le doy me gusta. Y estoy constantemente revisando el celular a cada rato, voy al baño con el celular, voy a la cocina con el celular. Entonces, haciendo el análisis real, sí hemos tenido dioses ajenos delante de Dios. Entonces, somos culpables de romper ese mandamiento, ¿verdad? Yo levanto la mano, el primero en levantar la mano, yo roto ese mandamiento. Vamos con el segundo, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
¿Usted piensa que hemos tomado el nombre de nuestro Dios en vano? ¿Piensa que no lo hemos hecho? Veo cabeza asintiendo. La verdad es que muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano. En ocasiones tan simples como estoy en una conversación con amigos y me dicen, no, y supiste que fulanito de tal le pegó a la otra persona, le gritó un improperio y uno, oh, Dios mío. Una acción tan simple y estamos usando el nombre de Dios en vano. Primero en una conversación banal, donde probablemente estamos coloquialmente chismoseando, estamos pelando en chileno. Entonces, en esa pequeña acción rompimos este mandamiento. Y muchas veces decimos, no, Dios me dijo, Dios me mostró, cuando muchas veces ni siquiera consultamos con Dios, nos arrodillamos, ahora, Dios, ¿será esto así? Entonces involucramos a Dios en cosas en las cuales no hemos pedido su consentimiento, su respuesta. Entonces, ¿hemos tomado el nombre de Dios en vano? Yo he roto ese mandamiento, iglesia, levanto la mano. No sé ustedes si han roto también ese mandamiento. No se sientan obligados a levantar la mano por si acaso. Ahora, honra a tu padre y a tu madre. Romper este mandamiento, es decir, deshonrar a nuestros padres, va simplemente desde a veces pensar mal en contra de ellos, no honrarlos en nuestra mente, como, oh, desearía que este viejo se muriera, desearía que no fuera así de tal manera, o también levantarle la voz. Y yo, iglesia, debo confesar que yo he hecho eso con mis papás, yo he sido desobediente con mis papás, por tanto yo he roto ese mandamiento. Por supuesto que después pido perdón y restauración de Dios, pero el punto es que está en mis antecedentes. Y no sé si usted también, iglesia, está en sus antecedentes. Pero entonces, he roto también esa ley. Vamos a la siguiente, no matarás. Aquí uno dice como, ya, esto es más sencillo. Yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie, así que soy santo en este aspecto. Pero la verdad es que el estándar de Dios, el estándar moral, es mucho más alto. ¿Qué nos dijo Jesús? Dijo, cualquiera que le dijere necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le dijere fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, bueno, traduzcamos las palabras necio, tonto, fatuo, estúpido, falto de entendimiento, insultos, degradar a la otra persona. El estándar moral de Dios es tan alto que el asesinato no está en la acción de apuñalar a alguien y que muera. El asesinato está en cuando nace ese desprecio por la otra persona en mi corazón. Y bajo ese estándar, yo sí he asesinado, hermanos. Uno va en el, no sé, pues en el auto y la otra persona hace algo, ¡oh, qué ganas de pegarle! ¿Cómo es tan tonto? Y comienzan esas cosas que son cotidianas, pero que así nace el asesinato. Entonces, ¿yo he asesinado, iglesia? Sí. Culpable también de transgredir ese mandamiento. Vamos al siguiente, no cometerás adulterio. Adulterio no solamente se refiere a la intimidad fuera del matrimonio, rompiendo el matrimonio, sino que Jesús también nos dice que cualquiera que mirare a una mujer en su corazón para codiciarla, ya ha adulterado, ya ha fornicado con ella. Entonces, bajo ese estándar, claro, no es necesario hacer la acción, sino que en el corazón nace la idea. Y para Dios, ahí ya pecamos. Ahí cuando nació la idea. Entonces, he roto también ese mandamiento, lo he transgredido. No hurtarás. No necesariamente, bueno, aquí el amigo rompió el mandamiento, pero no necesariamente robar algo grande para que se califique de robo. Si yo voy a un banco y me robo 1.000 pesos o me robo 1.000.000 de pesos, en cualquiera de los dos casos se cometió el pecado de hurtar, de robar. Y si pensamos así, yo debo confesar, hermanos, que cuando estaba más chiquitito también iba al monedero de mi papá y le sacaba unos 500 pesos, otros 500 pesos, y por más que sea poquitito, perdone mamá, por más que sea poquitito, eso ya es considerado robo, ya es considerado hurto. Entonces, también he transgredido ese mandamiento. Y finalmente tenemos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
mentir, hablar mal de alguien cuando ni siquiera sé si es verdad lo que están diciendo. Por ejemplo, yo estoy con Yacer. Oye, Yacer, ¿supiste que mi tía Dani chocó y no le quiso pagar a la otra persona? La insultó y se fue del lugar. ¿Y qué hace el Yacer? Oh, no sabía. Bueno, y va para allá y le cuenta a la hermana Jessica lo mismo. Y la hermana Jessica viene para acá y le cuenta a la hermana Nelsie le cuenta a la Tere le cuenta a la Melanie le cuenta al hermano Ever, el hermano Ever al hermano Ricardo, al hermano Alex, y después toda la congregación se entera de algo que ni siquiera era verdad. En realidad nunca había chocado, simplemente presenció un accidente. Entonces, ¿se fijan? Levantamos falso testimonio contra nuestro prójimo. Y no necesariamente es estar en la congregación y levantarme y decir, yo vi a tal hermano hacer esto y acusarlo. No, cosas pequeñas, como ir con el rumor para acá o mentir. Entonces, yo he transgredido ese mandamiento, iglesia. Por tanto, si se nos hiciera un juicio en base a los 10 mandamientos, ya vimos que somos idólatras, ya vimos que somos rebeldes, ya vimos que somos asesinos, vimos que somos adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos. Por tanto, el veredicto que tenemos es de culpables. Y le invito, hermanos, a que le tomemos el peso de esto. Porque una vez piensa que Jesús murió por nosotros y listo. Pero la verdad es que hay una razón profunda para que Jesús haya muerto por nosotros. Y es que ese era nuestro estado de culpables. Y si a usted le roban en su casa, hermanos, me imagino que les gustaría que encontrasen al ladrón y que pagase por el delito y el pecado que cometió. ¿O no? Bueno, de la misma manera, el pecado no puede quedar impune. El pecado tiene que recibir justicia. Imaginémonos que un juez le llega un caso de un hombre que violó a otra persona. Y el hombre dice, no, pero ¿sabe qué, juez? Mire, yo doné plata para la cuaresma, cuando pasó Cuaniquem del niño quemado, también di platita, y de repente hago trabajo voluntario con perritos en la calle. El juez dice, ah, mira qué bueno, hizo cosas buenas, váyase libre nomás. ¿Sería un juez justo ese juez? No. Por más que la persona trate de justificarse, el pecado que cometió merece recibir justicia. Por tanto, veamos qué nos dice la Biblia. En Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, todo lo que hicimos a la luz y todo lo que hicimos escondidos, todo va a ser juzgado. Nada puede quedar sin juicio. Ahora, ¿cuál es el precio que hay que pagar? ¿Cuál es el castigo que merece el pecado? La Biblia lo revela en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte no se refiere solamente a perder la vida, sino que se refiere a una separación eterna de Dios. Y si pensamos que Dios es completamente bueno, si nos separamos completamente del bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con oscuridad, con mal, con un confinamiento, con un estar aislados solos por la eternidad. Y ese es el infierno. Ese es posteriormente el lago de fuego, un lugar de tormento porque estamos separados eternamente de Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 1:18, y esta es quizá una faceta de Dios que muchas veces no estudiamos, pero es necesario que la conozcamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nosotros creemos en un Dios que es bueno, ¿cierto? Que es completamente bondadoso. Y por tanto, si es completamente bueno, no puede permitir el mal. No puede ser permisivo, tolerante con la maldad. Por tanto,
Si hay pecado, tiene que ser juzgado. Y si nosotros somos culpables, Dios debe juzgarnos y castigarnos. Y merecemos el castigo de Dios. ¿Me sigue hasta acá, hermano? Porque nosotros mismos lo vimos. Nos fuimos comparando tan solo con los 10 mandamientos. Y vimos que somos culpables. Entonces esa es nuestra condición. Como prisioneros que están en fila para recibir la pena de muerte. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos ser salvos del infierno? ¿Cómo podemos ser salvos de una separación eterna de Dios? Porque merecemos el castigo. Pero en medio de este escenario desesperanzador, en medio de este escenario terrible, la Biblia nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es decir, hay una esperanza, iglesia. Hay una luz que vemos que se está acercando. Y esa esperanza, estoy seguro que usted la conoce. Y esa esperanza es el sacrificio de Cristo. Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alguien tomó nuestro lugar, iglesia. El castigo que nosotros merecíamos haber recibido, alguien lo tomó. Alguien más recibió ese castigo. Y en el Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos, leemos, Dios permitía que si yo pecaba, por ejemplo, me peleaba con mi vecino, lo empujaba, nos golpeábamos, nos insultábamos. Si yo pecaba así, Dios permitía que pudiese acceder a ser perdonado, pero a través de un sacrificio animal. Aquí, como podemos ver en la foto, un hombre que está sosteniendo un cuchillo para sacrificar un animal. Y esto es porque el animal era el que recibía el castigo y la muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero como nosotros pecamos constantemente, como nuestro pecado como humanidad es tan grande, no es suficiente este sistema de sacrificios para que nosotros podamos ser salvos. No es suficiente. No hay una cantidad de animales suficientes para cubrir todo nuestro pecado. Es por eso que se necesitaba un sacrificio superior. Es por esto que se necesitaba un sacrificio perfecto que fuera capaz de cubrir todos los pecados de la humanidad. Y por eso Dios dio a su Hijo Jesús. Él es Dios hecho hombre, santo sin mancha, el Cordero perfecto que cubre todos los pecados del mundo. Por eso la palabra nos dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no estamos hablando solamente de un sufrimiento físico, que sin duda lo hubo, rechazado por toda la sociedad. Sus más cercanos lo abandonaron, sus más cercanos lo traicionaron, los apóstoles. Después los que lo seguían de lejos no hacían nada para evitar que lo siguieran golpeando. La gente le gritaba, la gente le escupía, la gente lo abofeteaba, la gente lo golpeaba. Los romanos lo tomaron, lo azotaban con azotes crueles, abriendo sus carnes. No habría lugar en su cuerpo que no estuviera dañado. Derramó hasta la última gota de sangre. Fue obligado en un estado deplorable, ya con una corona de espinas que había atravesado su cabeza en una agonía profunda. Fue obligado a cargar con una cruz de más de 50 kilogramos por cientos de metros hasta llegar al lugar de crucifixión. Y una vez ahí, sus manos fueron atravesadas con clavos gruesos, clavos que rompían los tejidos. Y sus pies fueron atravesados también con clavos. Y fue clavado en una cruz. Verdaderamente nosotros sabemos que los clavos no era lo que lo mantenían pegado a la cruz, era su amor por nosotros. Pero no era solamente un sufrimiento físico.
¿Recuerdan que dijimos que Dios es un juez justo y que está airado contra el impío, que está airado contra el pecado y tiene que derramar su castigo sobre el pecado? ¿Recuerdan que dijimos eso? Bueno, en la Biblia, la ira de Dios que se derrama sobre el mal es ejemplificada como una copa de ira. Y si nosotros leemos cuando Jesús estaba en Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no solamente sabía que se avecinaba un sufrimiento físico que describimos y que quedamos incluso cortos en la descripción. Ese estrés de saber que iba a sufrir todo eso ya era suficiente para colapsar a una persona. La Biblia nos dice que sudaba sangre. Gotas de sangre gruesas salían de su piel por el estrés. Pero esa no era su única preocupación. Su angustia era porque él iba a recibir la ira del Padre sobre él. Nosotros merecíamos esa ira, nosotros merecíamos beber la copa de la ira y el castigo de Dios sobre nosotros. Pero fue Jesús el que tomó nuestro lugar y Él decidió beber esa copa. Él decidió recibir la ira del Padre. Y no sé ustedes, iglesia, pero cuando uno se pelea con su papá o con alguien cercano, se siente mal, ¿verdad? Uno se siente angustiado cuando las relaciones se rompen. Uno siente una angustia que invade por acá, que sube hasta el corazón. Jesús voluntariamente recibió todo el pecado del mundo, todas las peleas que nosotros podríamos tener, todas las depresiones que agobian a la gente en su mente hasta el punto del suicidio, todos los suicidios, todo el sufrimiento por enfermedades, todo el sufrimiento por vicios y adicciones de las que no se puede salir. Todo ese pecado Él decidió cargarlo y Él ser el receptor de la ira del Padre, de la ira descargada con furia, lo que nosotros merecíamos. Y en un punto cuando Él estaba en la cruz, Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ese es uno de los momentos más cruciales. ¿Por qué? Porque como Dios es bueno y no puede tolerar el pecado, cuando Jesús recibió todo el pecado del mundo sobre sus hombros, Él se hizo pecado. Por tanto, Dios no podía estar cerca de su Hijo. Tuvo que tomar distancia. Y Jesús estuvo solo en el mundo, sin esperanza. Había gente alrededor, sus discípulos miraban de lejos, pero estaban como inmóviles sin hacer nada. Y la única esperanza que tenía, que era su Padre, lo abandona. Eso es lo que decide Jesús, cargar por usted y por mí. Recibir la ira del Padre. Por eso es muy bonita esa alabanza que dice: grande precio pagaste en esa cruz, por mí un día, con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Aleluya. Ahora, miremos incluso más adentro, la sangre de Cristo. Este es un elemento central en el sacrificio. La Biblia nos manda que cuando queremos conmemorar el sacrificio de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Comer el pan y tomar el vino. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Pero veamos cuáles son las implicancias de la sangre. La sangre es una evidencia permanente de la gracia de Dios. Expliquemos esto. Usted ahí ve una representación de Adán y Eva vestidos con túnicas, con pieles de animales. Cuando ellos estaban en el jardín y pecaron y desobedecieron a Dios, tomaron conciencia y se fijaron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Con hojas de parra, con hojas de planta, se hicieron vestidos para cubrir su desnudez. Pero la Biblia nos dice que después de que ya Dios se dio cuenta, habló con la serpiente, habló con la mujer, habló con Adán y estableció las maldiciones correspondientes al pecado y a la desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tiene que hacer uno cuando quiere una chaqueta de cuero? Digamos que no existen los malls, que no existen los supermercados, las tiendas de ropa.
en la naturaleza, como los vaqueros quizás antes, cuando querían una chaquetita, como la de Woody en Toy Story. ¿Qué había que hacer? Matar una vaca, sacar la piel de la vaca para yo poder vestirme. Jehová Dios, el mismo Dios, le hizo túnicas de pieles a ellos. ¿Eso qué implica? Que Dios tuvo que matar animales para desprenderlos de su piel y poder vestir a Adán y Eva. Y ellos habían pecado. Dios simplemente los podría haber expulsado del huerto y que se fueran a su suerte para afuera. Pero la Biblia dice que los vistió. Ese es un acto de gracia. Ese es un acto de gracia y que implicó derramar sangre. Por eso la sangre decimos que es una evidencia permanente de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en específico? En Levíticos 17:11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos delante del Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Entonces, ¿cuál es el rol de la sangre? Purificarnos. Pero le invito a que, como estuvimos estudiando con los hombres de paz el día martes, nos pongamos rápidamente una bata de laboratorio para que podamos estudiar cuáles son las funciones de la sangre. Porque si se nos dice que nuestro cuerpo todo tiene su vida en la sangre, es algo fundamental, es el fluido más importante. Nosotros acá vemos un vaso sanguíneo, es decir, una venita, una arteria de las cosas que nosotros tenemos en el cuerpo. Más abajo tenemos células. Ustedes saben que las células son lo que nos compone. Así como un edificio está hecho de ladrillos, nosotros estamos hechos de células. Entonces acá tenemos distintos tipos de células, las células que están en los músculos, en la piel, etc. El vaso sanguíneo, que es como una tubería, transporta la sangre. ¿Y qué es lo que hace la sangre en las células? En primer lugar, lo que hace la sangre en las células es oxígeno y nutrientes. Entonces, en el vaso sanguíneo va la sangre, viene una célula, tome, aquí tiene lo necesario para vivir. Va a la siguiente célula, aquí tiene lo necesario para vivir, la siguiente y así, va entregando oxígeno y nutrientes. Así como nosotros necesitamos comer, necesitamos tomar agua, la célula también necesita recibir cosas y eso se lo entrega a la sangre. Pero la segunda función de la sangre es que, además, desintoxica y elimina los desechos de las células. Por ejemplo, usted en su casa, en una semana normal, ¿cuántas bolsas de basura llena? 1, 2, 3, 4. Bueno, depende, si son chiquititas, son más grandes. Nosotros tenemos desechos, ¿verdad? La célula también es como una casa que tiene desechos. ¿Y qué pasa si esos desechos se acumulan? Si dejamos la basura afuerita que se acumule, llegan moscas, se forman larvas, llegan ratones, hay plagas, la casa se podría infestar con ratones. Entonces es necesario limpiar constantemente los desechos. Y eso hace la sangre también. Toma los desechos y se los lleva. Entonces podríamos definir dos funciones de la sangre: transportar oxígeno, nutrientes y desintoxicar y eliminar desechos. Pero digámoslo en otras palabras, la sangre nos da vida y aleja la muerte de nosotros. Esa es una de las funciones de la sangre, darnos vida y alejar la muerte de nosotros. Y eso es lo que hace la sangre de Jesús sobre nosotros. Nos da vida eterna, nos da de la vida del Padre sobre nosotros y aleja la muerte, aleja el pecado de nosotros, aleja al destructor y al devorador de nuestras vidas. Por eso, el cántico de los redimidos que leímos nosotros al inicio, que está en Apocalipsis 1:5, es el siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es tan importante que estemos en comunión, iglesia, que asistamos a las reuniones, que estemos constantemente viéndonos como hermanos. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que cuando estamos en comunión, la sangre de Jesús actúa y nos lava. Y necesitamos ser lavados constantemente. Necesitamos ser desintoxicados, sacar el pecado de nosotros y recibir vida. Necesitamos de la sangre de Jesús. Ahora, la sangre no solamente nos lava, sino que también nos marca. ¿Se alcanza a ver un poco? Acá tenemos una puerta y el dintel de la puerta, que es el marco de la puerta. Y está pintado con sangre. ¿A qué nos recuerda eso, iglesia? Nos recuerda a cuando Israel estaba en Egipto y Faraón no los quería dejar ir. Y constantemente Faraón se oponía a Dios y mantenía esclavizado al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía al ángel de la muerte, que iba a entrar en una noche casa por casa matando a cada primogénito. Ese era el juicio de Dios sobre Egipto. Pero Dios dijo algo, dijo, para que vean que yo hago diferencia entre mi pueblo Israel y los egipcios, les voy a dar una salida, les voy a dar una manera de ser salvos. Tomen un cordero sin mancha, mátenlo, dególlenlo, y con la sangre de ese cordero ustedes van a marcar los dinteles de sus puertas. Y esa es la señal para que el ángel de la muerte no entre a destruirlos. Hubo un sacrificio para poder ser salvos, ¿o no? Tuvo que morir un cordero. Y nosotros no tenemos quizá corderos para hacer esto en nuestras casas, y quizás nos mirarían feo los vecinos si nosotros pintamos con sangre el marco de la puerta. Pero la realidad es que nosotros tenemos algo mucho mejor. La sangre del Cordero perfecto de Jesús marca nuestros corazones. Marca nuestros corazones y eso evita que el destructor entre en nuestras vidas. Eso es una marca que dice: ángel de la muerte, destructor, devorador, maldición, aquí no puedes entrar porque estás marcado por la sangre de Jesús el Cordero. Esa es una marca que ve Dios y dice: ahí está mi hijo, ahí está mi escogido. Pero eso también es una marca para el enemigo, para el diablo, porque ve que eres distinto, ve que fuiste comprado por precio de sangre. Y algo muy interesante de la marca es que cuando el ángel de la muerte pasaba por afuera de la casa, no le importaba si las personas que estaban adentro eran personas que habían hecho todo bien en sus vidas. No le importaba si eran personas que habían tomado buenas decisiones, si eran personas que tenían vicios, si eran personas que se habían equivocado, que se habían peleado la noche anterior. No le importaban los defectos de las personas. Lo único que importaba: está la marca, está la marca. Y sobre tu vida, iglesia, está la marca de Dios. No se trata de algo que hayamos hecho. No se trata de nuestros defectos. Se trata de que fuimos marcados. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Y ahora, la motivación de Dios fue el amor. La Biblia no nos relata que Jesús descendió del cielo obligado por Dios a cumplir el sacrificio. La Biblia tampoco nos relata que Dios tiene planes interesados con nosotros para que seamos esclavos y sirvamos de por vida. No. La Biblia nos dice que la motivación de Dios fue el amor. Y analicemos eso. Preguntémosle a la persona más adecuada para preguntarle eso. Así como cuando uno tiene dolor de oído, va con el otorrinolaringólogo. Si queremos hablar de amor, tenemos que preguntarle a el apóstol Juan. Él es el apóstol del amor. Me imagino que usted recuerda Primera de Juan, hijitos amados, el tono amoroso con el que se dirige a nosotros. El apóstol Juan era uno de los más cercanos a Jesús, con Pedro. Y la Biblia siempre describe que estaba Jesús, que estaba Pedro al ladito, pero que al otro lado estaba el apóstol Juan, metido en el brazo de Jesús sobre su pecho, abrazado.
Eso es algo hermoso, iglesia. Hermoso. Porque lo que esperaba la gente de Israel en ese momento era un Mesías que los viniese a sacar con poder de guerra para poder liberarlos de los romanos y que hiciera guerra y matase gente y instaurase un imperio. Pero mire cómo nos sorprende Dios. El Mesías era un hombre que vino con el arma más poderosa que cambió para siempre la historia: amor. ¿Y cómo trataba a sus discípulos Jesús? De un abrazo cercano. Entonces, a él le vamos a preguntar. Él nos dice en 1 Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amor, amor, amor. No sé si a usted le pasa, iglesia, pero a veces uno se pone a reflexionar. Qué horrible decisión que tomé. ¿Por qué hice eso? Ahora me encuentro quizá en un estado que no me gustaría estar por una decisión que tomé. Y conversábamos con mi familia el otro día en la mesa y empezábamos a hablar de historias de gente conocida, y yo me asombraba al ver que muchas de las historias de la gente en general, gente como usted, gente como yo, son historias de malas decisiones, de mala decisión tras mala decisión. Mala decisión en escoger pareja, mala decisión en tener hijos con tal persona, con tal otra persona, mala decisión en trabajos, en relaciones, una palabra que se escogió mal al conversar con alguien, una actitud que se tomó mal, irse de la casa, pelearse con los papás. Si usted le pregunta a la gente en el mundo, quizá aquí sale afuera, muchos le van a decir que sí, podrían haber tomado mejores decisiones. Y la vida y la humanidad está constituida por malas decisiones. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa realidad, uno podría cuestionarse, reflexionar. ¿Qué tengo de bueno yo? ¿Qué tengo de bueno si constantemente me equivoco? Si tengo defectos, si tengo vicios, si tengo cosas que no puedo vencer. ¿Qué me podrían ver de bueno a mí si ni siquiera soy bueno para hablarle a la gente? Me mandan a hacer un trabajo y me despiden a los 2 días porque lo hago mal. Si estoy estancado y no puedo salir. Muchas veces puede entrar esa duda en nosotros. Pero iglesia, hoy vengo a decirte de parte de Dios que eso no importa. Que eso no importa. Lo único que importa es que Dios decidió amarte. Lo único que importa es que Dios decidió darte un valor que nadie más te podría dar. No se trata de lo que hayas hecho. No se trata en que nosotros hayamos amado a Dios, en que nos hayamos acercado y decir, Dios, por favor, ámame. No se trata sobre eso. Se trata de que Dios decidió amarnos en primer lugar. Hay una historia muy bonita de un padre que tenía un hijo pequeño, digamos unos 12 años, y este hijo tiene un accidente y queda en coma. Y no lo pueden despertar. Y el padre todos los días iba al hospital con el hijo. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano, le hacía cariño, le decía, hijo, te amo, despierta, te estoy esperando, todos los días. Era como un ritual sagrado para él. ¿El hijo podía saber que el papá lo amaba? ¿El hijo podía enterarse de algo en su condición? Muchas veces estamos así nosotros. Vivimos nuestras vidas alejados de Dios como ese niño en coma. Pero Dios aún así está esperando a que nosotros despertemos, constantemente diciéndonos, hijo, te amo, te amo, te amo. El amor fue el motor principal. Y les quiero leer, iglesia, de parte de Dios. Denme un segundo para buscarlo.
Quiero leer Isaías 43 del 1 al 7. Si quiere cerrar los ojos para escucharlo, ciérrelos. Si quiere abrazarse con alguien para escucharlo, hágalo. Pero esto es de Dios para usted. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, oh iglesia. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Iglesia, Miguel, tú eres valioso ante los ojos de Dios. Dios te ama. Tía Dani, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios la ama. Tía May, usted es valiosa ante los ojos de Dios. No hay nada que usted pueda hacer. Él decidió amarla. Gabriel, eres valiosa ante los ojos de Dios. Dios te ama. Florencia, eres valiosa ante los ojos de Dios. Hermana Giovanna, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Hermano Luis, usted es valioso ante los ojos de Dios. Marjorie, tú eres valiosa ante los ojos de Dios. Dios te ama. Hermana María Eugenia, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios la ama. Hermana María Elizabeth, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios la ama. Tío Esteban, usted es valioso ante los ojos de Dios. Dios lo ama. Hermano Alex, usted es valioso ante los ojos de Dios. Él dio naciones por usted. Dios lo ama. Hermana Susi, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Él dio la vida de su hijo por usted. Nada que haga usted va a cambiar eso. Dios la ama a usted. Hermana Patricia, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Él la escogió y la declaró la niña de sus ojos. Hermano Ricardo, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios tiene planes con usted que usted ni se imagina. Tiene caminos que hacerlo recorrer. Tiene valles que hacerlos pasar, pero tiene montañas en los cuales lo exaltará. Josefina, eres valiosa ante los ojos de Dios. Eres valiosa ante los ojos de Dios. Tía Caro, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios la ama, Dios ha derramado su amor. Hermana Sandra, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios ha depositado un valor sobre usted que no se compara a ninguna riqueza que pueda haber en la tierra. Florencia, eres valiosa ante los ojos de Dios. Eres valiosa ante los ojos de tu Padre. Sayen, eres valiosa ante los ojos de Dios. Y disculpe que me tome el tiempo de decirle a cada uno, pero ya cuando seamos más, seamos 100, 500, que así lo declaramos, no nos va a alcanzar el tiempo. Pastora, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios fijó sus ojos sobre usted y nada la va a sacar de ahí. Gaby, eres valiosa ante los ojos de Dios. Te ha declarado de la niña de sus ojos y no apartará su mirada de ti. Melanie, eres valiosa ante los ojos de Dios. Él te tiene esculpida en las palmas de sus manos. Yacer, eres valiosa ante los ojos de Dios. No te va a soltar, no te va a soltar. Te tiene abrazado y no te va a soltar. Hermana Diana, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios la ama con eterno amor. Hermano Ever, usted es valioso ante los ojos de Dios. Dios no lo soltará. Hermana Tere, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Usted es valiosa ante los ojos de Dios. Nunca se olvide de eso. Iker, eres valiosa ante los ojos de Dios. Dios tiene grandes propósitos contigo. Hermana Nelsie, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Usted es valiosa ante Él. Daniel, eres valioso ante los ojos de Dios. Dios ha puesto amor en ti. Niñas, Rihanna, ¿cuál es tu nombre? Valentina, son valiosas ante los ojos de Dios. ¿Cuál es su nombre? Paola y
Tiago, Mateo, son valiosos ante los ojos de Dios. Hermana Cintia, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Hermana Gladys, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Hermana Ceci, usted es valiosa. Dios la ama. Dios le tiene un lugar especial a usted. Hermana Jessica, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Emilia, eres valiosa ante los ojos de Dios. Hermana Angie, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Javiera, eres valiosa ante los ojos de Dios. ¿Cuál es su nombre, hermano? Hermano Ricardo, usted es valiosa ante los ojos de Dios. Dios tiene un lugar especial para usted. No se trata de nosotros, iglesia. Se trata del amor que Dios ha depositado. Amén. Amén. Digo amén a eso, hermana. Muchas gracias. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante Cristo? Con todo lo que hemos visto. Con todo lo que hemos visto, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Por qué? Porque no basta solamente con saber que Jesús murió. No basta con sentir gratitud, de sentir algo aquí. No. La cruz exige una respuesta. Y Dios hoy te está preguntando, ¿cuál es tu respuesta frente a Cristo? En la cruz había mucha gente alrededor de Jesús. Y hay 3 actitudes que usted puede tomar. Primero, ignorar. Mientras Jesús estaba siendo crucificado, a sus pies habían soldados romanos que no eran capaces de ver, de dimensionar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El Salvador del mundo muriendo en una cruz, no eran capaces de verlo. ¿Y qué hacían? Y después que lo hubieran crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa es una actitud que usted puede tomar, ignorarlo. Echar dados a los pies de Jesús. Y así es como vive la mayoría de la gente. En Chile hay un gran porcentaje de la población que es católico, evangélica, protestante, pentecostal, pero cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que quizá asista una vez a la iglesia y después se desaparece. Sabe que Jesús murió por nosotros, sabe un poco el evangelio, pero vive su vida como si nada. Sale del domingo, va a la casa y no hay arrepentimiento genuino en sus corazones. Siguen viviendo tal cual como están viviendo. Esa es una opción que podemos tomar. La otra opción es criticar. La Biblia nos dice en Marcos 15, 29 al 30 que los que pasaban por ahí mientras Jesús estaba en la cruz le injuriaban, le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esta es otra opción que se puede tomar. Ateos, agnósticos, miembros de otras religiones, o incluso la gente que dice: ¿cómo va a existir Dios si permite tantas cosas malas? ¿Cómo Dios va a ser bueno si permite tanta maldad en el mundo? Esa actitud también la puede tomar usted, iglesia. Puede tomar la actitud de criticar. Pero hay una tercera actitud, que es la de aceptar y rendirse. La Biblia nos dice en Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados, nosotros hemos visto muchas veces quizá la pasión de Cristo, tenemos la noción de que Jesús estaba crucificado y habían 2 ladrones, uno a cada lado. Y uno de ellos le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tenía la actitud de crítica. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ustedes saben que la crucifixión era el castigo que estaba reservado para lo peor de la sociedad. En aquel tiempo, si alguien mataba, era un homicida, a la cruz. Entonces los ladrones que estaban a los lados de Jesús, ellos sí se merecían el castigo. Pero la diferencia es que uno de ellos decidió arrepentirse en el momento. Y fíjense, para nosotros a veces hasta es sencillo creer en Jesús, porque tenemos mucha información sobre Él, de que resucitó, de que se encontraron muchos manuscritos y por eso tenemos la Biblia y se enseña en los colegios, tenemos una cultura cristiana occidental muy fuerte en nosotros. Pero ¿qué iba a saber el ladrón que estaba al lado de Jesús? Él no tenía acceso a esto. Él no le enseñaron en el colegio, en Pascua, sobre el sacrificio. Él simplemente vio a otra persona que estaba condenada, como si fuera lo peor de la sociedad. Él estaba en el peor escenario para creer, pero aún así, él decidió creer que Jesús no merecía ese castigo, creer que Jesús verdaderamente estaba muriendo como el Mesías que había sido prometido. Y esto es lo maravilloso. Se decidió aceptar y rendirse hasta el sacrificio. ¿Y qué respuesta fue la que obtuvo, la que acabamos de leer? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no cuando hagas tal acción, no cuando hagas esto, lo otro, no cuando te hayas arrepentido 100%, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es tu respuesta frente a Cristo? Si tomas la opción de ignorar, de criticar, vamos a recibir lo que merecemos. Si nosotros queremos estar lejos de Dios, ¿qué es lo que finalmente merecemos? La separación eterna de Dios, porque es lo que nosotros decidimos. Pero si nosotros decidimos aceptar y rendirnos ante Él, vamos a recibir la misma respuesta del ladrón. Hay gracia para su vida, iglesia. Hay gracia. Dios te dice que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y quiero hacer un llamado, iglesia. Quizá probablemente muchos de nosotros ya hayamos reconocido a Jesús antes en nuestras vidas. Típico llamado, quien quiere confesar a Jesús como su Señor. Quizá muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Pero le invito a que tome una actitud. En este momento tiene esas tres opciones y no podemos no decidir. No podemos quedarnos indiferentes ante la cuestión más importante de la existencia que viene después de esta vida. Infierno, cielo, separación eterna de Dios o la gracia de Dios. Hoy usted se enfrenta a este camino. Decida, iglesia. Yo invito a que todos los que quieren aceptar y rendirse, renovar compromisos con Jesús o iniciar compromisos nuevos, pasen adelante para que oremos juntos. Y le invito a que tome acción. No nos quedemos estáticos como los soldados que estaban a los pies de la cruz. Tomemos acción, movámonos, hablemosle al Maestro, miremosle a los ojos y digamos, acuérdate de mí. Aleluya. No tenga miedo en pasar. No se trata de lo que usted haya hecho. No hay error que usted haya cometido que te haga indigno de estar aquí. No hay defecto en tu carácter que impida que hoy puedas hablarle al Maestro. Señor, grande eres tú. Grande es tu nombre en toda la tierra. Eres Dios creador, eres Dios soberano. Y siendo nosotros pecadores, no mereciendo nada más que la muerte, nos amaste. Nos amaste no porque lo mereciéramos, sino porque te plació. Y no necesitamos más explicación.
nos ama, Señor. Y hoy, frente a esta pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta ante Cristo? Hemos decidido aceptar y rendirnos. No queremos ignorar, Padre. No queremos dejarlo pasar. No queremos dejar que pasen los días, los meses, los años, las décadas y que nuestras vidas sigan igual, quizás estancadas, lejos de Jesús. Queremos hablarle al Maestro, Padre. Bendice, Padre, todas las vidas que pasaron hoy adelante. Bendícelos, Padre. Hazle sentir tu amor. No pido que se derrame amor tuyo, porque tu amor ya se ha derramado. Porque tu amor ya se ha derramado sobre estas vidas. Porque tu misericordia ya se renovó esta mañana. Porque Jesús, tu Hijo, ya murió. Ayúdanos a poder ver tu amor, Padre. A que nuestros ojos sean abiertos. Ayúdanos, Padre. Revélanos, Padre, tu palabra. Revélanos tu reino, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Grande precio pagó Jesús, nuestro Señor. Tanto sufrió. Tanta sangre fue derramada. La bofetada que nosotros merecíamos, Él la recibió. Oh Jesús, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias y declaramos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Inúndanos con tu presencia. Inúndanos con tu presencia, Señor. Acompáñanos cuando pasemos por las aguas. No nos quemaremos cuando pasemos por el fuego, porque estamos en tus brazos, Señor. Porque estamos en tus brazos. No existe nada más. No existen los problemas del mañana. No existen los problemas de la hora. No existe la ansiedad. No existe la preocupación. Solo existe el Maestro Jesús y nosotros en su pecho recostados, siendo confortados y consolados por Él. Te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza. Gracias, Señor. Gracias. Te aceptamos, Cristo. Te aceptamos como nuestro Señor que resucitó de los muertos. Obra en nuestra vida, Padre. Hágase tu voluntad así como en el cielo. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Amén. Bendiga a algún hermano que tiene a su lado.